Carvajal queríamos hablar de un evento que se realizó esta semana porque se presentó un proyecto de ley de la Ley de Financiamiento Educativo, y que tuvo lugar en el subsuelo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley presentado por la diputada doctora Adriana Poygrós y sus colaboradores. Vamos a escuchar un pequeño audio de esta presentación. Contando con el conocimiento, el apoyo de ustedes, contando con digamos, el apoyo de la CETERA. Es decir, no es fácil realmente llegar a un proyecto de esta naturaleza en un verdadero acuerdo, ¿no es cierto? Esto realmente es algo que creo que hay que fijar y que festejar el trabajo conjunto, que fue un proyecto que lo hemos elaborado conjuntamente, que lo hemos discutido políticamente, que hemos discutido los aspectos técnicos, ¿no? Pero antes quiero decir lo siguiente: todo proyecto de ley tiene un primer autor, que es el primero que firma, ¿sí? Pero después firman otros diputados también, ¿sí? Pero además, detrás de la firma de cada diputado, sobre todo el que encabeza, hay un equipo de gente que trabaja, entonces yo quiero mencionar, ¿sí? a algunos, por lo menos, de los compañeros que estuvieron trabajando específicamente en este proyecto, y que son el compañero Hugo Castro, Roberto Marengo, quien fue el jefe de asesores de la comisión, a Daniel Carvajal y a Abelardo Lacoa, que ha sido el equipo técnico que trabajó en esto. Y quiero decirles que tampoco ningún proyecto empieza de la nada. Es decir, que hubo un primer proyecto, el proyecto de la diputada Levenberg, que fue un proyecto presentado hace algunos cuantos años y que ella le volvió a dar estado a lo parlamentario, y que es antecedente de este proyecto. Entonces, Bueno, escuchábamos acá a Adriana Poygrós presentando este proyecto de ley, felicitando a los compañeros que tenemos acá en la mesa hoy, a Daniel Carvajal, a Roberto Marengo y a otros compañeros que también participaron en la elaboración de este proyecto de ley. Y queríamos resaltarlo, especialmente yo, porque realmente es emocionante, ¿no? Esto de poder recibir el acompañamiento de la gente y bueno, que además estén acá en la mesa de Sintonía Educar. Así que muchas gracias por estar acá y por el trabajo que desarrollan también en el Congreso con Adriana Poygrós. Así que, ¿qué te parece, Roberto, si entramos un poquito en tema con relación a este proyecto que acaban de presentar? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Elena, la verdad que rememorar ese momento, porque en ese ámbito estaban todos los dirigentes gremiales, docentes. Entonces, recibir, digamos, de parte de ellos también esta felicitación a través del aplauso, para nosotros fue también muy reconfortante. Efectivamente, como dice bien Adriana, fue un trabajo bastante largo que nos dimos desde hace más de un año, trabajando con las dirigentes de la CETERA y también con distintas entidades de la sociedad civil que están muy interesados en intervenir sobre el tema de financiamiento educativo. La actual ley de financiamiento educativo es una ley que tiene objetivos al año 2010. Si bien está vigente, tenía una limitación de tiempo en términos de sus cumplimientos y de sus plazos. Nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, tomar esa estructura, que fue una estructura que para nosotros significó un avance en términos de lo que es el financiamiento en educación. Se nota mucho, no solamente en el nivel de la educación básica, sino también en las universidades, y que retoma una vieja idea, que es una idea de Sarmiento. Cuando Sarmiento forma el sistema educativo, lo primero que hace es
en 1871 sancionar durante su presidencia la Ley de Subvenciones Nacionales, que es la manera en que el Estado Nacional apoya a las provincias para formar sus propios sistemas educativos. Es lo primero que hace. Después hace la Escuela Normal de Paraná y finalmente participa y redacta la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires, ya en 1875, cuando dejó la presidencia. Entonces retoma, digamos, esta idea de Sarmiento, que primero el dinero, primero lo que se necesita es financiamiento, y luego, en todo caso, los instrumentos, las organizaciones, segundo los docentes. Esa es la Escuela Normal de Paraná, y luego las estructuras, que es lo que termina siendo en la provincia de Buenos Aires. Esta idea de Sarmiento, que es muy de sentido común, se refleja también en lo que se hace desde el 2003 en adelante, una ley de financiamiento para dar primera respuesta a lo que se necesita hacer en educación. Y luego la Ley de Educación Nacional, que es la que reemplaza la Ley Federal de Educación y que le da un carácter nacional a la educación en lugar de la otra que tendía como a delegar en las provincias y en las estructuras sin una dirección nacional de lo que es la educación y el sistema educativo. Esta ley de financiamiento que terminaba en el 2010 es actualizada a partir de este proyecto, con lo cual nosotros lo que hacemos es un trabajo de empezar a fijar ciertos objetivos nuevos que permiten, digamos, avanzar hacia adelante en el sistema educativo, en lo que nosotros decimos lo que falta, y por el otro lado modificar algunas cuestiones estructurales de la propia ley, en donde fijamos, digamos, un espacio específico para el financiamiento de las universidades y un espacio también específico para el financiamiento de lo que es todo el sistema de ciencia y técnica. Entonces, de esa manera tenemos una parte del financiamiento dedicado a la educación básica, que en este caso alcanzaría el 8%, esa es la meta, digamos, de financiamiento que se busca del Producto Bruto Interno, que actualmente es del 6%, ya alcanzado, y se ampliaría un 2% más del Producto Bruto Interno para lo que es la educación básica. Y luego un 2% dedicado a lo que es el financiamiento de universidades. En este momento las universidades están alrededor del 1,3, 1,2% del PBI. Nosotros aspiramos a que esto sea el 1,5%. Y luego, bueno, con el sistema de ciencia y técnica, que en este momento está alrededor del 0,3% del PBI, pasar al 0,5%, que son pisos básicos. El propio candidato a la presidencia de la Nación, Daniel Scioli, dijo que ese sistema de ciencia y técnica tenía que alcanzar un 1%. Bienvenida, digamos, estas propuestas que en definitiva son decisiones y que no se hacen solamente en el contexto de una campaña, sino que me da la impresión que da cuenta de la necesidad de incrementar el financiamiento y fijar también un financiamiento para lo que es todo el sistema de ciencia y técnica, que es lo que estuvimos hablando en la primera parte del programa. La otra cuestión que me parece importante de esta ley y que es destacable de la anterior ley de financiamiento es que se fija objetivos. Y entre los objetivos nosotros hay algunos que son muy significativos para el trabajo docente. Por ejemplo, pasar a tener, por ley, aulas de 25 alumnos. Esto la verdad que es algo que acordamos con la CETERA como una necesidad, porque nosotros podemos incrementar el presupuesto, podemos incrementar la inclusión, pero si no fijamos de alguna manera algunos límites de condiciones de trabajo que tienen que ver con la cantidad de alumnos por aula, la verdad que vamos a estar siempre girando en el vacío alrededor de que un docente pueda atender una cantidad infinita de alumnos. En este momento, además, se da el fenómeno en muchas aulas de lo que se llaman de la incorporación de alumnos con discapacidades, con lo cual también hoy en día la tarea docente es una tarea muy compleja, porque alrededor
de toda la problemática social se suma también como un desafío lo que es el trabajo con chicos con discapacidades, con lo cual la verdad que si tenemos toda esa complejidad y no le ponemos un límite a lo que es la cantidad de alumnos que debe tener un aula, la verdad que estamos poniendo nuevamente y una vez más a la docencia frente a una misión imposible. Nosotros queremos que realice una tarea en condiciones razonables y no en misiones imposibles que luego son medidas por las propuestas neoliberales y las propuestas de los gobiernos conservadores, como el de la ciudad de Buenos Aires, son medidas en términos de baja de la calidad. Claro, baja la calidad, pero no generan las condiciones para que se trabaje en condiciones razonables y más pedagógicamente justificadas. Y luego, bueno, todos otros temas, digamos, que tienen que ver con la extensión de la jornada escolar, con el fortalecimiento de la educación de adultos, con el fortalecimiento del sistema de educación superior y el nivel inicial. El nivel inicial que presenta, digamos, como una problemática muy particular en términos de lo que es la atención de niños que van desde los 45 días de nacimiento hasta los 5 años. Ahora en este momento estamos necesitando que se amplíe la cobertura de 3 años y se reconozca lo que es el funcionamiento de los jardines maternales y no los centros de desarrollo infantil, sino jardines maternales a cargo de una visión pedagógica acerca de lo que es la atención de chicos de 45 días a 3 años, y esto es una mejora para toda la sociedad en general y en particular para todas las madres trabajadoras que necesitan, digamos, del cuidado experto de niños en esa edad que es tan difícil, digamos, de congeniar, digamos, con esa idea de madre que tiene que hacerse cargo de los niños todo el tiempo durante todo ese periodo. La verdad que muchas no lo pueden hacer porque tienen que trabajar, y es importantísimo que estén bajo una atención experta y una atención y una intervención pertinente para esa edad, desde los 45 años a los 3 años. También finalizo con esto. Me parece muy importante destacar que la educación secundaria es uno de los lugares más complicados, digamos, de intervención, y ahí lo que proponemos como meta dentro de este financiamiento es ir hacia un esquema de docentes por cargo, que es una vieja aspiración de la docencia de nivel secundaria, una vieja reivindicación de la CETERA. A veces suena antipático reivindicarlo, pero el proyecto 13 que se realizó durante la época del gobierno de facto de Onganía es hoy por hoy una meta también a cumplir, porque es hasta ahora una de las mejores ideas de organización de la escuela secundaria, que todavía persisten algunas, pero que hace falta fortalecer y poner nuevamente en valor. Sabés que nosotros que estuvimos ese día en el Congreso, también, como vos decías, hubo referentes de los gremios. Estuvo también Hugo Yasky allí, y vamos a escuchar unos tramos de su alocución allí en el Congreso para poder comentar un poco entre nosotros. ¿Qué te parece? Vamos al primer audio, ¿vale? Acá están los que desde hace años libran las batallas, sin las cuales la educación en nuestro país no estaría como está. Estaríamos con un sistema educativo seguramente mucho más privatizado, probablemente municipalizado, muy parecido al sistema educativo que justamente en el día de hoy empieza a ser desarticulado en Chile. El modelo ese, que era el que teníamos que copiar para llegar al éxito, igual que había que copiar para llegar al éxito el modelo de jubilación privada que en Chile se había impuesto con Pinochet. Felizmente hubo resistencias del campo popular. A nosotros nos tocó orgullosamente desempeñar algunos capítulos de esa resistencia, de los cuales nos sentimos orgullosos de haber sido parte, y pudimos pasar de tener un sistema educativo que había llegado a sostener
la educación pública con apenas 2.4 del Producto Bruto Interno. Habíamos llegado a tocar fondo, ¿no?, en 2.4 del PBI destinado a educación, además, como lo suele repetir la Presidenta de la Nación, de un PBI que comparado con el de ahora era del tamaño de una moneda de $1. De manera que la escuela pública subsistió prácticamente con el esfuerzo de los docentes, con el esfuerzo de la comunidad. Si uno pudiera algún día cuantificar cuánto de la escuela pública salió del bolsillo de los padres de nuestros alumnos durante muchos años de aquellas épocas duras, tendríamos una noción quizá de hasta qué punto la escuela pública no sobrevivió con los recursos públicos, sino también con el aporte que surgía forzadamente de nuestro pueblo. Bueno, creo que es más que claro lo que está explicando. Claro, y además creo que Hugo destaca dos cuestiones. En primer lugar, esto de poner al sistema chileno como el ejemplo y el camino a seguir. En verdad, efectivamente, el sistema chileno, tal como lo dice Hugo, durante la dictadura de Pinochet, aplicó las políticas neoliberales. Cuando decimos neoliberales no estamos diciendo un eslogan, es lo que escribió Milton Friedman en su libro sobre cómo financiar, por qué el Estado tiene que financiar la educación. Así se llama el artículo que escribe Milton Friedman en esa oportunidad, que lo incorpora luego a toda su doctrina. Milton Friedman es el economista, uno de los economistas más importantes, digamos, de esta corriente del neoliberalismo, y en la cual director del departamento, y yo sé que esto les va a evocar algún recuerdo, director del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Con lo cual, digamos, desde ese lugar se formaron gran parte de los economistas argentinos que estuvieron a cargo de la economía durante la dictadura militar y después durante los distintos gobiernos que lo sucedieron. Esto se cortó desde el año 2003, pero muchos economistas todavía están formados, digamos, dentro de esa doctrina, que es la doctrina neoliberal. Después dicen que del otro lado hay fundamentalismo, ahí también hay mucho fundamentalismo, y ese fundamentalismo tiene esta figura central que es Milton Friedman, premio Nobel en los años 70, y que tiene este artículo, ¿no?, que es muy claro alrededor de por qué el Estado tiene que financiar a la educación, y se lo pregunta y obviamente da la respuesta negativa. El sistema chileno funciona de esa manera, y yo siempre digo, en primer lugar vamos a hablar de dimensiones. El sistema chileno es igual en dimensión que lo que es el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, con lo cual estamos hablando en términos de lo que es la Argentina y Chile. Argentino tiene un sistema muchísimo más extenso que el chileno, por lo menos 3 veces el sistema chileno. Y por el otro lado, esta idea de que desde las municipalidades y desde las instituciones se gestiona mejor por la cercanía que tiene con la gente. Esta idea es una idea bastante difundida, no solamente en el plano de la economía, sino en el plano de las políticas urbanas, y en verdad en educación lo que limitan es la posibilidad de tener políticas nacionales para toda la población, y genera mucha desprotección o mucha mayor desigualdad dentro de lo que es el propio sistema educativo, con lo cual una escuela cercana a una comunidad con capital cultural es una escuela que se capitaliza, y una escuela cercana a lugares donde hay carencias de esa índole es una escuela que se empobrece. Entonces la verdad que ahí aparece toda la cuestión de las políticas compensatorias, y ahí sí aparecería el Estado para compensar, pero es un Estado que encima le dicen que gasta mucho, con lo cual siempre se queda como en una gran trampa alrededor de lo que es estas diferenciaciones compensatorias que generan, la verdad, muchísimas, finalmente terminan alimentando las políticas clientelísticas por parte de la política. Lo que separa, lo que dice Hugo, es pararse, digamos, de un paradigma más desde los derechos igualitarios, y que todos tienen derecho a la educación, y desde esa perspectiva es el Estado nacional el que tendría que garantizar esas condiciones, y no la descentralización por parte de a las unidades escolares o a las municipalidades.
Y en el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, nos animamos a plantear algo que simplemente era una bandera más de las tantas que teníamos en las barricadas de lucha, que era el financiamiento para la escuela pública. Y entonces apareció la primera versión de esta ley, estuvo vigente hasta hace poco. Una ley que contra lo que la derecha y los sectores del bloque dominante, a través de los medios que manejan, a través de las fundaciones que manejan, a través de muchas ONG que aparecen con nombres inocentes, pero que en cuanto uno mira de dónde vienen los recursos que la financian, quiénes son los que gerencian los recursos, se da cuenta que son instrumentos del poder de las clases dominantes. A través de esos distintos instrumentos, la conclusión a la que se pretende llegar es que en estos años se puso más dinero en la escuela pública, pero la escuela pública no mejoró, al contrario, ellos dicen empeoró.